Muy buenos días, pues vamos a dar inicio a esta sesión de Derecho Fiscal. Como todas las materias jurídicas, bueno, pues esta nos puede ayudar a asesorar a personas a obtener ingresos derivados de esas asesorías. Entonces es una materia muy importante, como cualquier materia, y que nos va a aportar a tener desde luego actividades en el ámbito jurídico y desde el punto de vista fiscal. Vamos a recapitular un poquito sobre la sesión anterior que analizamos. Esta sesión, bueno, pues la anterior, parte de ella, la podemos encontrar en mi página de Facebook. Ahorita les comento. Ahí en mi página de Facebook me encuentran como @llanosfiscal. Cuando ustedes buscan una persona, normalmente le ponen el nombre, pero también está esta forma. Entonces, si ustedes le ponen en Facebook así, de esta manera, @llanosfiscal, bueno, pues ahí encuentran contenido de su servidor, y ahí está la sesión que nosotros llevamos, la clase anterior. Por ahí encuentran algunos otros videos, pero ahí está la sesión del día 22 de julio. Entonces, reitero, bueno, pues ahí me encuentran como @llanosfiscal, y ahí hay algunas sesiones importantes. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con esta temática. Pues nos exige que definamos, ¿verdad?, qué es el derecho fiscal. Ya lo estuvimos comentando. Vimos que normalmente tenemos una definición de derecho, en mi opinión, muy arcaica. Ya no se usa eso de conjunto de normas que regulan normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad. No. Si ustedes se fijan, no se regula. La gente hace lo que quiera. Hay muchas violaciones, transgresiones. Las autoridades también violentan derechos fundamentales de las personas. Entonces, eso de que regula la conducta de los seres humanos en la sociedad, pues no. Trata, pero no la regula. Sí, ya lo vimos, incluso que existimos nosotros los abogados, las abogadas, y que a pesar de que las personas hayan cometido la violación, la infracción, el delito, aún así nosotros entramos ahí a la escena y podemos lograr que nuestros clientes se vayan sin ningún tipo de responsabilidad, sin pagar nada, sin cubrir o cumplir con sus obligaciones. Entonces, pero bueno, pues se les deja de reflexión, ¿no? Entonces, se supone que así debe de ser. Y por ejemplo, en materia fiscal, la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, dice que todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, pero también es mentira, porque, bueno, sí estamos todos obligados, pero es mentira porque no todos contribuyen, o no todas las personas contribuyen, ¿sí? Y luego el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1, nos dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos. Entonces, pues es cierto que estamos obligadas y obligados, pero no cumplimos con esa obligación. Entonces, el derecho prácticamente es un conjunto de normas que la gente violenta constantemente, y busca incumplirla para evitar o evadir responsabilidades. Sí, entonces el derecho parece que se creó para transgredirse en muchos de los casos, y pues ahí entramos, reitero, nosotros como abogadas y abogados, para también apoyar a esas personas a que no se les aplique el derecho, porque las normas tienen sanción, pero ahí nosotros entramos a escena con el fin de evitar que exista un cumplimiento por parte de nuestros clientes, y nos pagan por esa actividad. Entonces quedamos que el Estado es el que crea las contribuciones. En un ratito vamos a hacer una pequeña evaluación por medio del Congreso, lo vimos,
derivado de un proceso legislativo. Entonces ahí les voy a dejar un momento una actividad. Vimos que era derecho. Sí, derecho es una pregunta obligada para nosotros, ¿verdad? Porque supone que estamos estudiando una licenciatura en derecho, es decir, nos van a dar una licencia para trabajar en esa área del derecho. Entonces, bueno, pues ahí está también la reflexión. Ya quedamos, bueno, pues vimos esto que era, ¿verdad? Escribimos todo esto. Y bueno, pues dentro del derecho nosotros estamos estudiando el fiscal. Sí, bueno, pues son todas esas leyes, todas esas normas, todas esas disposiciones jurídicas que nos obligan o nos exigen el pago de contribuciones. ¿Sí? Entonces, eso es en estricto sentido, podríamos decir que eso es derecho fiscal. ¿Qué son las contribuciones? Bueno, pues se clasifican principalmente en impuestos. Impuesto es un término que a veces no nos gusta porque suena como que me están imponiendo, ¿verdad? Me están imponiendo algo a la fuerza. Bueno, pues sí es a la fuerza porque ya lo comenté hace un rato, tanto la Constitución como el Código Fiscal dicen que estamos obligados. Entonces sí, realmente es a la fuerza. Es decir, en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestros deseos. Y así tenemos diferentes disposiciones impositivas que vamos nosotros a estar analizando. Y bueno, pues aquí están las contribuciones, son cantidades en dinero que debemos aportar al Estado para que el Estado pueda cumplir con su objetivo para el que fue creado. Está regulado, ya lo comentamos, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos dice que debemos de pagarlas todas y todos, ¿verdad? Debemos de cubrir las contribuciones de la Federación, estados, municipios, Ciudad de México, e incluso de estados extranjeros, de manera proporcional, que quiere decir en atención a nuestros ingresos y de manera equitativa, es decir, todas y todos, y de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Entonces eso es las contribuciones. Y tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que grava prácticamente todos los ingresos. El IVA grava todo, grava los productos, grava las compras, grava las ventas, grava todo, productos y servicios. El IEPS grava alcohol, gasolinas, productos que engordan, tabaco, entre otros conceptos, por ejemplo, insecticidas, fertilizantes, el uso de internet también lo grava el IEPS. Y tenemos en Guanajuato el impuesto cedular, que grava lo mismo que el ISR, los ingresos. ¿Sí? Lo vamos a conectar. Se grava pues prácticamente lo mismo, ¿sí? Las mismas actividades que el ISR. Y en Guanajuato tenemos el hospedaje también. Si usan un servicio de hospedaje está grabado. Tenemos las nóminas, todas las empresas que tienen nómina tienen que pagar ese impuesto. Tenemos también en Celaya el predial, traslación de dominio, fraccionamientos, entre otros. Entonces estamos plagados de impuestos, aún así que tenemos muchos. La verdad, la gente ignora lo que tiene que pagar. A veces pienso que es una ignorancia a propósito para no mortificarse de todo lo que tiene que pagar. Si sumamos las cantidades, una persona en impuestos anda pagando alrededor del 60% de sus ingresos. Se trasladan a los impuestos, ¿sí? Para que se den una idea más o menos. Entonces sí es bastante gravoso, sí es bastante pesado. Hay otros países que tienen un poco más, llegan a tener hasta el 70%. En este caso, bueno, nosotros alrededor de casi el 60%. Entonces si un cliente nos da 1,000, pues casi el 600 pesos se van al pago de diversas contribuciones, no solo de una. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte, ¿no? Y ya quedamos que, bueno, vimos la potestad, que está aquí en la parte de arriba, que es el poder del Estado para crear las contribuciones. En un momento más, en un rato hacemos un ejercicio.
Y tenemos la competencia. Entonces, tenemos al Estado, que crea las contribuciones por medio del Congreso. Están los ciudadanos o ciudadanas, que estamos obligadas y obligados a pagar las contribuciones, tanto nacionales como extranjeros. Y están las autoridades fiscales. Entonces, la competencia son las autoridades fiscales, ¿sí?, quienes tienen la competencia tributaria, ¿sale? Y dependen del Poder Ejecutivo. Hasta aquí nos quedamos, por eso lo pusimos, se analizará en la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces tenemos la competencia. Es el Poder Ejecutivo. Ustedes ven que el Poder Ejecutivo comúnmente anda en giras, anda dando conferencias, anda inaugurando, anda haciendo diferentes actividades, ¿no? Lo que menos lo vemos es cobrando impuestos, pero es su atribución. Entonces, el creador de los impuestos es el Congreso, el cobrador es el Poder Ejecutivo, es quien recauda, es quien se encarga de obtener de manera voluntaria, ¿verdad?, nuestras contribuciones, o de manera forzosa, es decir, cuando no queremos cumplir, el Estado se encarga de obligarnos de manera coactiva al pago de esas contribuciones. Entonces, ese es el Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno, ¿verdad? Por eso está aquí: federal, estatal y municipal. Entonces, el Poder Ejecutivo en sus 3 niveles es a quien le compete el cobro de las contribuciones, ¿sí?, en específico. Y pues es su función. Tiene varias, ¿verdad? Pero es su función en materia de contribuciones. Y reitero, nosotros al Ejecutivo lo vemos haciendo otras cosas que no implican cobrar. Por eso tiene entonces dependencias que se encargan de realizar las gestiones necesarias de acuerdo a las leyes para cobrar las contribuciones a cargo de las personas que de manera espontánea cubren o cumplen, o de manera forzosa. Más adelante vamos a ver esa parte, ¿no? La manera forzosa, pues les adelanto, es el embargo. Entonces tenemos a nivel federal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda? Entre otras cosas, crea la política fiscal, crea las propuestas de ingresos, de egresos, propone reformas a las disposiciones fiscales. La Secretaría de Hacienda en un inicio era la recaudadora, ahora no. Por eso crearon el SAT, que ahorita vamos a comentar. Pero la Secretaría de Hacienda actualmente crea las políticas, reformas. Actualmente lleva a cabo las contrataciones públicas, lleva a cabo toda la situación, análisis y modificaciones a la economía del país, entre otras cosas. Pero en materia fiscal tiene un área que se llama la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta unidad de inteligencia financiera, nosotros como abogados y abogadas la vamos a encontrar mucho, porque nos van a buscar clientes que nos van a decir que les congelaron, que le congelaron su cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de Hacienda. Entonces, esta área de la Secretaría de Hacienda verifica todas las operaciones electrónicas con dinero, todos los movimientos bancarios, desde luego de grandes cantidades, para detectar uso de dinero de procedencia ilícita. Si la UIF detecta movimientos inusuales en los contribuyentes, en nuestros clientes, les va a congelar las cuentas y va a dar vista a la autoridad investigadora para que se realice un proceso penal. Entonces aquí nosotros intervenimos como abogadas y abogados para presentar un amparo llamado o denominado amparo indirecto o amparo en la vía indirecta. Entonces es su función de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Verificar esas operaciones electrónicas con dinero y verificar que no sea de procedencia ilícita. Tenemos al Servicio de Administración Tributaria, es quien revisa que se cumplan con el pago de contribuciones, y si no, ejecuta, es decir, cobra, ¿verdad? Cobra los impuestos tanto federales como al comercio exterior. ¿Sí? ¿Cuáles son los impuestos federales? Bueno, pues ya los mencionamos aquí arriba.
¿verdad? Están principalmente el ISR, el IVA, el IEPS, y están los impuestos a comercio exterior. Entonces este organismo público, que es autónomo, se encarga de hacer esas recaudaciones, de cobrar esos impuestos, aún en contra de nuestra voluntad. Y tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, cobra aportaciones de seguridad social derivados de las relaciones de trabajo. Toda persona que tenga una relación de trabajo con otra tiene derecho a que se le inscriba en el Seguro Social. Entonces la función del IMSS es revisar que los patrones hayan inscrito a los trabajadores y trabajadoras a la seguridad social. Si no los inscriben, bueno, pues entonces se les va a fincar un crédito fiscal. El crédito fiscal, bueno, pues estará regulado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 4, donde nos dice, bueno, pues son créditos fiscales todos aquellos que tenga derecho a recibir el Estado, ¿sí? Entonces, todos esos dineros, todas esas cantidades que el Estado tiene derecho a recibir de nosotros, los contribuyentes. Entonces, igual, si no se pagan, bueno, pues el Estado, por medio del IMSS, va a ejecutar los cobros, ¿no? Y los patrones son quienes están obligados y obligadas a realizar esa obligación, a cumplir con esa obligación, estar dando de alta a los trabajadores y estar pagando sus cuotas o aportaciones. Entonces, ahí está. Y a nivel estatal tenemos el SATEG, que es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que también igual se encarga de revisar y de cobrar las contribuciones. Y tenemos el ISEG. En este caso el SATEG es muy importante resaltar que tiene facultad de cobrar impuestos federales e impuestos estatales también. Entonces esa es una de sus atribuciones, ¿sí? Entonces también se encarga de cobrar esos impuestos federales. Tiene esa atribución, o sea, cobra estatales y cobra federales. Es un organismo desde luego muy muy poderoso, tiene muchas atribuciones en concreto. Sí, vamos a desviarlo un poquito porque está tapando aquí la información. Entonces esa es su función, es su atribución, por así decirlo, que tiene este organismo. Está dentro de sus atribuciones y bueno, pues es la competencia. Bueno, ahí le dejo. Y el ISEG, que es el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Este organismo cobra las aportaciones de seguridad social también, pero de los trabajadores de gobierno del Estado. Aquí no hay tanto problema porque el Estado se autocobra, pero también tiene esas atribuciones, ¿sí? Y bueno, pues son los dos organismos que tenemos a nivel Guanajuato. Nosotros como abogados y abogadas, bueno, pues debemos estudiar mucho, poner mucho empeño en nuestras actividades, ya que en un momento determinado vamos a poder laborar en alguno de estos entes, ¿sí? En materia, desde luego, jurídico, fiscal. Entonces, pues son una fuente también de empleo para personas que se dedican a estos temas. Y a nivel municipal tenemos las tesorerías. Las tesorerías se encargan de recaudar, ya vimos las contribuciones que están acá, como el predial, traslación de dominio y fraccionamientos, ¿sí? Entonces también las tesorerías municipales son organismos dotados de atribuciones para exigir el cobro de los créditos fiscales. El derecho fiscal no solo está regulado en el Código Fiscal de la Federación, sino también tenemos códigos fiscales en cada uno de los estados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay diferentes tipos de impuestos, entonces debemos de tener en el ámbito local y federal regulación o legislación en la materia, ¿sí? Entonces muchas personas no les gusta lo fiscal porque son varias disposiciones y a mí por eso me gusta, porque hay que estudiar y a mí me gusta estudiar. Entonces en materia laboral pues tenemos principalmente nada más la Ley Federal del Trabajo, en penal pues el Código Penal, procedimientos, en civil y procedimientos. En fiscal tenemos mucha legislación, bastante
Ustedes lo pueden notar en la agenda que les compartí, pues ahí viene toda la legislación. En la agenda fiscal que les compartí viene toda la legislación y es tremendo, ¿no? Es algo muy interesante, muy completo, complejo. Entonces a muchas personas les gusta lo sencillo, lo fácil. Yo respeto esa decisión. A mí me gusta más lo complicado. Lo sencillo me aburre. Entonces esa es la situación que impera. Entonces el poder ejecutivo pues es esa área o dependencia que se encarga de verificar que cumplamos con las obligaciones, con la ley creada en materia fiscal, y si no cumplimos, pues cobrarnos. Esa es su función: recaudar, obtener los recursos que nosotros no queremos de manera espontánea realizar, a pesar de que estamos obligados. Porque la Constitución dice, bueno, pues estamos obligados a contribuir. Entonces no nos gusta contribuir, ¿sí? No nos gusta contribuir. Preferimos gastarnos el dinero en otras cuestiones que nos den algo a cambio. Siempre es nuestra psicología: si me das algo a cambio, doy. Si no me das a cambio, no doy nada. Es una filosofía, psicología, como le quieran llamar, de nosotros, muy interesante de análisis, ¿no? Entonces, cuando no hay algo a cambio, realmente difícilmente pues llego a dar de mí. Pues hay que tratar de cambiar esa filosofía en muchos ámbitos, ¿no? Lógico, pues no vamos a dar todo, pero dentro de lo que esté de nuestras posibilidades, ¿no? Y entonces, como cuando damos las contribuciones materialmente no recibimos algo a cambio, nosotros nos vemos renuentes a cumplir con ellas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En este caso nos toca ver los principios en materia fiscal. Son muy importantes para nosotros como fiscalistas. Los principios nos ayudan a poder defender a nuestros clientes, a saber qué les pueden hacer, y nos sirven para formular argumentos de carácter tributario, nos sirven para expresar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre asuntos legales en materia fiscal. Entonces vamos a hacer una práctica respecto a eso, vamos a ver un caso y van a tener que formular un argumento. Entonces, por eso son muy importantes los principios. Entonces, cuando a mí un cliente me consulta en materia fiscal y me platica su caso, su problemática que tiene en materia tributaria, en mi mente inmediatamente estoy relacionando su plática con los principios que existen en materia fiscal. Trato de hacer una comparativa entre lo que me cuenta el cliente y lo que yo considero que se le está violentando en su perjuicio, para librarlo de las consecuencias jurídicas que tenga esa problemática, ¿no? Entonces, cuando un cliente nos consulta en materia tributaria, buscamos o analizamos si le están afectando principios, máximas fundamentales en materia fiscal, para formular argumentos. Las abogadas, los abogados, nuestra labor es de leer y escribir. Pensamos que es ir a audiencias. Para ir a la audiencia tenemos que leer y escribir nuestros argumentos, llevar nuestro script, estudiarlo. Entonces nuestra función es esa: hacer demandas. Mucho se habla de los juicios orales. Por ejemplo, se habla mucho del juicio oral laboral. El juicio oral laboral, pues nada más porque tiene nombre de oral, pero tiene 70% de escrito, o sea, nada más el 30% es fase oral. Entonces, la mayoría del juicio oral laboral, pues es leer y escribir, ¿sí? Antes sí era prácticamente más oral, ¿sí? En el modelo anterior. Entonces las abogadas, los abogados laboralistas, pues llegaban sin estudiar sus escritos. En ese momento oralmente desahogaban las audiencias
Ahora ya en materia laboral la fase escrita es muy amplia. Tenemos demanda, contestación, réplica, contrarréplica, ¿sí? Y ya después nada más tenemos 2 audiencias, ¿sí? Entonces, el abogado o la abogada, pues su función es leer y escribir. Cuando estudiamos la carrera de Derecho, nosotros nos vemos o nos visualizamos ahí en el foro, en una audiencia, frente a un juez. Ese es un momento muy breve. Lo que dura más es el estudio, el análisis, la redacción de documentos jurídicos, ¿sí? Entonces, tenemos que agarrarle el gusto a la lectura jurídica, porque la lectura jurídica es aburrida, ¿eh? No es una lectura que nos dé risa, que nos cause asombro, sorpresa. Es una lectura muy, muy aburrida. Entonces debemos agarrarle el gusto para que no la consideremos así. Entonces a mí me gusta, ¿sí? A mí no se me hace aburrida, pero sí lo es. O sea, hay que reconocerlo, que sí lo es por su naturaleza. Leer casos jurídicos, casos fiscales, también puede resultar aburrido, ¿no? Entonces, a tomar un expediente de 500 hojas y estudiarlo, pues está pesado, ¿sí? A mí sí me gusta, pero la verdad es complicado, es complejo. Entonces, cuando el cliente nos platica, nosotros ya debemos haber leído, estudiado legislación, doctrina, jurisprudencia respecto al planteamiento que nos está realizando, para podernos dar cuenta de los principios que se está transgrediendo por parte de la autoridad fiscal en la materia concreta que estamos nosotros estudiando o analizando. Entonces, ¿qué pasa cuando al cliente le transgreden esos principios, ¿no? Esas máximas, esas disposiciones jurídicas que existen en la materia, ¿sí? Bueno, pues el abogado o la abogada pues va a tener que promover los medios de defensa, ¿sí? Eso es lo que va a tener que hacer en concreto el abogado o la abogada, ¿no? Estudiar, analizar el caso para promover o visualizar un medio de defensa. No siempre lo conveniente es un medio de defensa. Nosotros los abogados, las abogadas, pensamos que todos los clientes tendrían que presentar demandas, ¿no? Porque a veces nos conviene, porque queremos obtener ingresos, pero no es así. En ocasiones lo que el cliente debe es no hacer nada, o en ocasiones malamente se le dice desaparezca, ¿verdad? Entonces, en ocasiones no siempre lo correcto son los medios de defensa. Sí, depende de la situación, pero bueno, ahí están regulados. Entonces, si a un cliente se le transgreden sus derechos como contribuyente o una clienta, bueno, pues tenemos que visualizar esos medios de defensa en materia fiscal. Y tenemos bueno, pues el recurso fiscal. El recurso fiscal se promueve antes de irnos a un juicio, a diferencia de los recursos en otras materias que son dentro de un juicio. Aquí no, los recursos en materia tributaria son antes de un juicio, antes de ir a un tribunal, ¿sí? Y a diferencia de en laboral, en civil, en mercantil, los recursos se presentan ante el mismo juez, ¿sí? También en el juicio contencioso tenemos recursos, pero el recurso fiscal, que está regulado en el Código Fiscal de la Federación, bueno, pues ese recurso fiscal se presenta antes, ¿no? Y se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto por medio del área jurídica encargada de su defensa, ¿no? Entonces ahí se presenta ese recurso. Entonces, tanto en el SAT como en el SATEC, como en los municipios, pues hay áreas jurídicas. Entonces, las áreas jurídicas de las dependencias son quienes se encargan de conocer esos recursos que son previos a ir al juicio. Los recursos en materia tributaria son optativos. ¿Qué quiere decir eso de ser optativos? Que podemos acudir a ellos o bien
ir a la siguiente instancia, que en este caso sería el juicio contencioso. El juicio contencioso es una contienda, es un pleito entre un contribuyente y la autoridad tributaria, donde, la autoridad exige pago de cantidades, el contribuyente indica que no se le debe a la autoridad absolutamente nada, ¿no? Y ese juicio contencioso se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En mi caso, pues me encuentro en la localidad de Celaya, Guanajuato. Aquí en Celaya tenemos una sala de ese tribunal. En Silao está otra sala, en Silao, Guanajuato. Entonces aquí tenemos en Guanajuato un tribunal. Y pues es el que conoce del juicio contencioso. Lo podemos presentar sin irnos al recurso, o lo podemos presentar en contra de la resolución al recurso fiscal. Y siempre cuando está de por medio cuestiones relacionadas con impuestos, pues siempre tenemos que agregar una prueba pericial contable. Eso es muy importante. Así como en otras materias se agregan pruebas y son importantes, aquí una de las trascendentales pues es el perito contable, que calcule los impuestos y precise si en concreto fue correcto o no, cómo se hizo el cálculo de los impuestos. Sí, entonces estos son los principales dos medios de defensa, pero tenemos también el amparo. Tenemos dos tipos de amparos: amparo en la vía directa y amparo en la vía indirecta. El amparo en la vía directa procede en contra de las sentencias del tribunal, ¿sí? Ahí procede el amparo en la vía directa. Y el indirecto procede en contra de leyes fiscales que no sean proporcionales, equitativas. Procede en contra de embargos, por ejemplo, en materia fiscal, clausuras en materia fiscal, es decir, actos o penas que no estaban esperadas, que no eran esperadas por el contribuyente, que trascienden. En materia de amparo, pues hay un principio: tenemos que agotar los medios ordinarios de defensa antes de ir al amparo. Entonces, pues tenemos que agotar el juicio contencioso antes de ir a un amparo. Tanto el amparo en la vía directa como en la vía indirecta, pues prácticamente tienen la misma finalidad, ¿sí? Es decir, hacer respetar, o que se respeten, que se observen los derechos fundamentales de las personas. Entonces ese es el fin de los dos, ¿no? Entonces, ya sea que acudamos a vía directa, vía indirecta, pues vamos a hacer valer transgresiones a los derechos de las personas, ¿no? Y hacer que se respeten en específico por parte de las autoridades. Entonces, ¿cuándo vamos a acudir a uno de estos medios de defensa? Bueno, pues cuando se transgreda la esfera jurídica de los contribuyentes. ¿Y qué es esa esfera jurídica? Bueno, pues esa esfera jurídica es algo invisible que nosotros tenemos, que nosotros traemos, que no se puede percibir, pero que existe ahí y que nadie nos puede afectar. ¿De dónde deriva esa esfera jurídica? Deriva de la Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esa esfera jurídica es una protección invisible de todas las personas. Nosotros, como abogados y abogadas, debemos saber cuáles son esas barreras o protecciones invisibles de las personas, porque ellas no lo saben. Quien no estudia derecho presume algunas, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no sabe de dónde vienen, pero las tiene, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Todo el mundo sabemos que lo tenemos, pero hay personas que consideran que un embarazo pues no es un derecho a la vida. Entonces, pues son cuestiones que nosotros como juristas analizamos, llegamos a fondo
para determinar en dónde está esa barrera, esa protección invisible, hasta qué lugar, hasta qué punto llega. A veces estamos o no estamos de acuerdo, ¿eh? A veces decimos, no, pues es que esta protección, esta barrera invisible, no la deben de tener, o sí la deben de tener, o la tienen, pero no se está respetando. Nosotros los juristas analizamos eso, ¿no? Y lo conocemos en estricto sentido como un derecho. Hace rato hablamos de la palabra derecho. Entonces, nosotros esto le decimos, es que tenemos un derecho, ¿sí? Tenemos un derecho a. Entonces eso implica, ¿verdad? La esfera jurídica, ¿sí? Que yo tenga un derecho a. También se le llama derecho subjetivo, ¿sí? El tener derecho a, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación. Entonces eso es un derecho subjetivo, entonces eso está en la ley, en las leyes. La ley de leyes pues es la Constitución. También está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenciones americanas, etcétera. Entonces es esa protección invisible que está en texto, está en documentos que se designaron, se suscribieron, se firmaron por nuestros representantes, ¿no? Entonces de ahí decimos, me asiste el derecho, ¿verdad? Me asiste el derecho, es porque el derecho me protege, me da una protección, una barrera. Y nosotros abogados o abogadas acudimos a las instancias antes mencionadas para hacer que se respete ese derecho, que no se afecte, no se vulnere esa barrera invisible por parte de quién, en este caso de las autoridades fiscales. Pero hay otras autoridades, no solo las fiscales. Entonces todas las autoridades deben respetar esa esfera jurídica, no transgredir ese derecho en concreto, ya que si lo hacen, bueno, pues el acto se convierte en ilegal o ilícito en ocasiones, es decir, contrario a la norma o contrario a normas penales. Y entonces de ahí deriva, bueno, pues que hay funcionarios a quienes se les fincan procedimientos, ¿sí? Procedimientos por haber transgredido sus derechos, que pueden ser administrativos, es decir, que laborales, que los despidan, que los sancionen, o penales, que los encarcelen por violentar esa esfera jurídica invisible de mis clientes, de nuestros asesorados o asesoradas. Entonces esa es la finalidad, o es el fin primordial de los principios, de las máximas en materia tributaria. Y vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Que nos van a servir de pauta para en un futuro poder estar haciéndolos valer ante las instancias o los tribunales correspondientes. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos principios, esas máximas? Eso que tienen que observar las autoridades, ¿verdad? Cuando es derecho civil, pues los observan, los tienen que observar los particulares, ¿no? Nada más. Pero cuando es derecho administrativo, derecho fiscal, pues lo tienen que... De hecho, el derecho fiscal, algunas personas dicen que forma parte del derecho administrativo. Sí, yo lo considero independiente por su amplia o vasta regulación. Pero entonces todas las personas tenemos sus derechos, están en las normas, se deben respetar por las autoridades. Y si no, pues acudimos a las instancias, así le llamamos los abogados, ¿verdad? Las abogadas acudimos a las instancias correspondientes a hacerlos valer. Ya vimos, tenemos recurso, tenemos juicio, tenemos amparo, tenemos esas instancias que podemos hacer valer para exigir el respeto de los principios. Estos principios también les llamamos derechos, ¿de acuerdo? Eso también es su denominación en concreto. Entonces, el primero es
la proporcionalidad. Todas las personas que van a cobrarles algo en materia tributaria por parte de las autoridades, es decir, ante alguna exigencia económica de la autoridad, siempre se debe atender a lo que gana esa persona, ¿sí? A lo que obtiene de recursos económicos. Sí quiero decirles que esto no es, desafortunadamente, no es parejo, diríamos, ¿no? Porque se nos cobra en base a porcentajes, pero en ocasiones hay personas que pagamos el mismo porcentaje aunque ganemos diferente, ¿sí? Entonces, pero así debe de ser, está regulado, ¿no? Cuando eso ocurra, cuando no nos estén cobrando proporcional, pues vamos a irnos a una instancia, ya lo hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, todos nuestros clientes o clientas deben saber que siempre pagarán una cantidad de dinero atendiendo a sus ingresos, no de manera desmedida, ¿sí? Entonces, no podemos decir que vayan a pagar pues de una manera arbitraria, ¿no? O de una manera desproporcional, para nada. Otro principio, equidad. Todos nuestros clientes o clientas van a tener el mismo trato en materia fiscal, se les va a tratar igual, les van a dar el respeto de los mismos derechos y el cumplimiento de las mismas obligaciones, ¿no? Entonces, todas y todos en fiscal tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones, ¿sí? Otro principio, todas las contribuciones son para el gasto público. Eso es uno de sus principios que yo considero que no se cumple en estricto sentido en todas las áreas, ¿no? Y entonces nosotros pagamos impuestos y debe ser para el gasto público, pero por ejemplo, el presidente de la República invita a cenar a empresarios, por ejemplo, y lo paga del presupuesto de los impuestos. Eso es gasto público. Que no, si yo invito a una persona a cenar, tiene que ser de mi bolsa, o tiene que ser del gasto público. Entonces ahí está la reflexión. El Estado eroga muchas cantidades de dinero que no se destinan a un fin público, ¿sí? Entonces en el presupuesto de egresos lo ponen esos gastos, pero realmente no son gasto público, en mi opinión personal o particular, ¿sí? Entonces, pues ahí se está transgrediendo un principio en materia tributaria. Si se invita a cenar a particulares por parte de un funcionario público con dinero del Estado, pues en mi opinión eso no es gasto público. No me consta que haya salido del erario público, pero todo indica que sí. Entonces, esa es una de las atribuciones o funciones particulares. Bueno, pues hasta aquí, ¿alguna duda? Hola, Chelto, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, pues está. Muchas gracias. Ahí está la reflexión, ¿no? Está la reflexión. Cada quien lo puede pensar de una manera diferente, ¿no? En mi opinión, eso no es gasto público, ¿no? Si es que se erogó del erario. Y pues igual, de la misma manera, los alimentos que se le llegan a entregar al presidente de la República, bueno, pues también no considero que sea gasto público. Le pagan su sueldo y tiene que pagar sus propios alimentos, ¿no? Ahí está la reflexión. Muy bien, está otro principio. No lo tributo sin ley. Siempre todo lo que le quieran cobrar a nuestros clientes en materia fiscal debe estar en ley. Ya vimos las leyes
bueno, ley del IVA, ley del ISR, ley de impuestos a comercio exterior. Todo lo que se le quiera cobrar a mi cliente está en una ley. Entonces, si un cliente les dice, es que me quieren cobrar esto o aquello, nos tenemos que ir a la ley para verificar si la autoridad tiene derecho a ese cobro coactivo, ¿no? Entonces, ese es un principio, una máxima fundamental también que existe en materia tributaria. Y bueno, pues está también el principio de legalidad, que se relaciona mucho con este principio de un tributo sine lege. El principio de legalidad tiene varias aristas, ¿no? Que existe una ley fiscal o tributaria. Esa ley fiscal o tributaria debe establecer derechos y obligaciones a cargo de los contribuyentes, ¿sí? Entonces, todas las disposiciones fiscales precisan derechos, establecen obligaciones. Entonces, igual si mi cliente me dice, me quieren cobrar esto, debo ir a la ley, acudir a la legislación para verificar si está precisado ese derecho y esa obligación correspondiente, ¿no? Entonces, la máxima fundamental en materia de derechos de los contribuyentes está en la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que vamos a ver más adelante. En esa ley están los derechos en concreto que tienen en materia tributaria las personas físicas y morales que estamos obligadas a pagar contribuciones. Entonces, esos derechos también están en diferentes leyes tributarias, como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En estas disposiciones hay derechos y hay obligaciones. Sí quiero comentarles que en materia fiscal la mayoría de lo que hay son obligaciones. Son pocos derechos, ¿sale? Es que eso es muy, muy importante que lo consideremos, porque pensamos que hay equilibrio en fiscal entre derechos y obligaciones. No. En fiscal hay más obligaciones que derechos. Está plagada las disposiciones de obligaciones tributarias, ¿sí? Y son muy pocos los derechos. Es decir, son muchas leyes con obligaciones y solo una, que es la ley de derechos de los contribuyentes, solo una con derechos y todas las demás con obligaciones en concreto. Y están también derechos en el Código Fiscal de la Federación. También ahí se precisan los derechos, pero más obligaciones. De la misma manera se los comento. Y tenemos legislación estatal que también establece derechos y obligaciones. Entonces, ese principio de la legalidad nos dice que hay derechos, hay obligaciones, se deben respetar por la autoridad. Eso es muy importante. La autoridad debe cumplir o respetar el mandato que les precisa la Constitución y las diversas leyes. También les comento que la autoridad no respeta los derechos, no solo en fiscal. Hay autoridades que sí son muy respetuosas, pero hay otras que no. Hay otras que no respetan los derechos y tenemos que defender a los clientes porque no los respetaron, ¿no? En estricto sentido, hay autoridades que hacen lo que se les pega a su gana, su regalada gana, dicen por ahí, ¿verdad? No debe de ser así. Entonces nosotros intervenimos para que se respeten esos principios, esas máximas. Y entonces la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede hacer algo que no esté en ley. Si hace algo que no está en ley, la autoridad está siendo arbitraria. Si quiero comentarles que hay leyes que permiten a la autoridad actuar en uno u otro sentido, se le llama facultad discrecional, ¿sí? Pero en estricto sentido la autoridad solo debe ceñirse a lo que marcan las normas. Y los contribuyentes podemos hacer lo que la ley fiscal no nos prohíba. Si se transgreden estos principios, estas máximas, como el de legalidad, estamos hablando de un acto arbitrario, un acto que lesiona los derechos de nuestros clientes y que vamos a impugnar. ¿Dónde está regulado este principio? Bueno, pues está regulado en el artículo 1, 14, 16 y 31, fracción cuarta constitucional, ¿sí? Ahí están precisados este principio de legalidad. No, si lo leemos, los artículos no lo indican como tal, pero se presume de su lectura. Se desprende. Incluso hay jurisprudencias que nos indican que de ese
de esos artículos se desprende el principio de legalidad. Entonces, si son afectados este derecho, este principio, esta máxima, pues se va a violentar estos fundamentos. En relación con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos dice el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación? Bueno, pues tiene varias fracciones. Una de ellas nos dice que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que haga la autoridad debe estar sujeto a derecho. Y de ahí se desprende en el artículo 38, fracción cuarta, ¿verdad? Se desprende esa obligación por parte de las autoridades fiscales. Entonces, cuando yo hago una demanda, redacto en concreto un argumento, explico al juzgador que la autoridad está transgrediendo estos artículos, el primero, el 14, el 16, 31 fracción cuarta y 38 Código Fiscal, y le digo por qué. Entonces estudio el caso, estudio estos artículos y redacto mi documento o mi argumento de defensa para efectos de explicarle a la autoridad por qué se están transgrediendo de manera precisa esos artículos, esos fundamentos. Entonces, como abogado o abogada fiscalista, es de obligación dominar esos artículos. Hay por ahí constituciones comentadas, no me acuerdo si les compartí una, si no se las voy a compartir. Hay constituciones comentadas donde explican cada uno de estos artículos. Entonces hay que leer esas constituciones comentadas donde se precisa el alcance de esos fundamentos. Entonces, si se redactan ese principio, se vulneran estos artículos y se redacta una demanda fiscal, o ya lo vimos, un recurso fiscal. ¿Qué contiene esa demanda o ese escrito jurídico? Contiene un silogismo contenido por premisas. La premisa mayor, pues, es la ley que se afectó. Premisa menor, el acto que se afectó, o el acto que lo afectó, o el acto que transgredió esos derechos, y las razones. Nuestros clientes nos pagan por redactar estos silogismos, ¿sí? Lo conocemos como demandas en materia fiscal, y son de muchas hojas. He escrito demandas de 120 hojas. En otras materias son unas demandas muy breves, muy concisas, muy concretas. E incluso en el amparo son muy breves. Los mismos que trabajan en los tribunales, en los juzgados de distrito, en las áreas de amparo, nos dicen que ni al caso de redactar una demanda muy amplia. Incluso en el amparo dicen pues con 15 hojas, con 16 hojas. En materia fiscal no, en materia fiscal son más, tenemos que redactar más argumentos, pero en otras áreas son muy breves. Entonces, nuestras demandas son silogismos, están plagadas de silogismos, de argumentos de nuestra parte que redactamos con base a lo que hemos estudiado de legislación, doctrina y jurisprudencia, ¿no? Entonces también están nuestras demandas contenidas por jurisprudencias. A veces son criterios aislados porque no encontramos jurisprudencias. Las jurisprudencias son obligatorias, los criterios aislados no. También en nuestras demandas llegamos a poner doctrina de autores, escritores, blogueros que publican en internet. También de ahí sacamos nosotros información que plasmamos en nuestras demandas, y tenemos que imprimirle pasión. La pasión es la entrega total a esa labor jurídica, a esa función de asesor o asesora fiscal que de alguna manera nosotros estamos sometidos a dar, porque si no damos conocimientos, no damos pasión, pues entonces nada más estamos engañando a nuestro cliente, ¿verdad? Que lo vamos a defender, pero pues si nos vale, no nos importa, entonces no estamos llevando a cabo una función jurídica al 100. ¿Sí? Entonces debe haber esa pasión, esa entrega total a la labor jurídica. Sí, hay libros, hay bibliografía donde se expresan
argumentos que podemos hacer valer en una demanda fiscal o en demandas fiscales. En internet hay mucha información también, pero nosotros debemos de crear esos argumentos, para eso nos pagan. Es una creación intelectual propia del fiscalista, de la fiscalista, ¿no? Que se entrega totalmente a esa función y se le paga por eso y cobramos por esa labor en materia tributaria. No es sencillo, si les comento que no es sencillo elaborar una demanda fiscal, es complicada. Yo he elaborado demandas civiles, he elaborado demandas mercantiles, he elaborado demandas laborales, he elaborado denuncias penales, he elaborado demandas administrativas, y de todas las que he elaborado, la más difícil es la fiscal, la más complicada, la más compleja, por el estudio profundo que tenemos que hacer del caso, de las diferentes disposiciones que hay en materia tributaria, ¿no? Entonces sí es difícil, sí es complicado. No tanto así en otras materias. He elaborado demandas de amparo indirecto, de amparo directo, y no son tan difíciles como es una demanda en materia tributaria, en materia fiscal. Reitero, pues por el cúmulo de información que hay en el área, de las disposiciones que tengo que estudiar para concretar la misma, ¿no? Y tenemos otros principios como el de igualdad. Todos somos iguales en materia fiscal, nadie es diferente, que en específico en la práctica sí hay personas diferentes, hay personas que pagan más, hay personas que pagan menos, ¿sí? Pero a todas se les trata igual. Hay otro principio, el de generalidad. Es que este principio es importante porque implica que todas y todos debemos de pagar contribuciones, ¿sí? Este principio se transgrede, hay personas que no pagan, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Pero bueno, pues ahí está regulado. Hay otro principio de no retroactividad. ¿Qué quiere decir? Este está en el artículo 14 constitucional, que no nos pueden aplicar una legislación fiscal actual a hechos pasados. Entonces, si se crea una nueva norma fiscal, no me la pueden aplicar a lo que yo dejé de pagar en un pasado, ¿sí? De manera, o en mi perjuicio, ¿no? Si es en mi beneficio, dicen por ahí que sí, pero en mi perjuicio no, ¿sí? Entonces ahí está, este es el principio muy importante también. Entonces, si yo realizo hoy una actividad económica, supongamos que abro una página de Facebook para vender productos, que es muy común. La verdad ya no se sabe incluso si son robados o no. Entonces, por ejemplo, hay páginas que venden electrodomésticos nuevos, vino en cajas nuevas, ropa, de todo tipo de objetos, ¿no? Yo en lo particular no compro en esas páginas, pero sí hay muchas. Hay gente que principalmente compra ahí. Bueno, cada quien, ahí respetamos esa decisión, es una decisión particular. Pero entonces, si yo abro hoy una de esas páginas en Facebook para Mercado Libre para vender productos, entonces estoy realizando una actividad económica, y con el primer producto que venda, pues estoy obteniendo un ingreso. Entonces, si yo hoy abro la página y hoy vendo un producto, se me van a aplicar las leyes o disposiciones fiscales de ese día, cuando vendí el producto, cuando me vi obligado a pagar las contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, los impuestos en fiscal se pagan de manera principalmente mensual o anual. Entonces, se me van a aplicar las disposiciones jurídicas vigentes al momento del pago, no otras. El hecho de abrir una página de Facebook o Mercado Libre y vender productos y no realizamos o no cumplimos con las reglas fiscales que vamos a analizar en este curso, implica una multa e incluso puede llegar a un delito fiscal, ¿sí? Entonces,
Eso es trascendente, ¿no? Las personas cuando ven esos productos lo que menos piensan es en las obligaciones fiscales y después vienen las consecuencias negativas. Para eso estamos nosotros los abogados, las abogadas, para defender a esas personas, tratar de evitar que no paguen. Entonces, a fin de cuentas, pues defendemos a las personas que en muchos de los casos sí estaban obligadas a pagar, ¿no? Tenemos otro principio que se regula de nuestra Constitución también, bueno, pues que no puede haber actos confiscatorios, ¿verdad? No me pueden confiscar. En materia fiscal sí. Si yo tengo adeudos fiscales, me van a poder quitar todo lo que tengo, me van a poder confiscar todos mis bienes. Vamos a ver ahorita las excepciones, pero si alguien debe impuestos lo van a dejar en la ruina. No así una pensión alimenticia, por ejemplo, si se fijan, cuando hay un juicio civil sobre una pensión alimenticia les cobran un porcentaje. En materia fiscal nos quitan todo para cubrir nuestros adeudos tributarios, no lo pueden quitar todo. También en alimentos, pero en fiscales es muy importante, muy trascendente. Entonces, ¿qué no me pueden embargar? Bien, el hecho cotidiano, esto es mi casa, habitación donde habito cotidianamente, ese no me lo pueden confiscar, no me lo pueden embargar. Los vestidos, la ropa, tanto mía como de mis familiares, eso no puedo quitar. Entonces los trajes de abogado, de abogada, no los pueden quitar, ¿verdad? Los muebles de uso indispensable, siempre y cuando no sean de lujo. Entonces la silla, la mesa, la sala, lo que uso indispensablemente en mi lecho cotidiano, en mi hogar. Los libros, los instrumentos, los útiles, el mobiliario indispensable para mi profesión. Habría que ver qué profesión es, ¿verdad? Sí, porque cada profesión es diferente. Entonces, de un abogado, pues no le pueden quitar las leyes, los códigos, los libros de derecho, la computadora para hacer sus demandas, la impresora para imprimirlas, el escritorio donde atiende a sus clientes, depende de la profesión, ¿sí? La maquinaria, los enseres, los animales necesarios para la actividad. Entonces habría que la empresa, por ejemplo, a lo que se dedica a su actividad, no se le puede confiscar, ¿sí? La autoridad fiscal entonces sí puede embargar una negociación, puede embargar, por ejemplo, una empresa, pero nombra un administrador, ¿sí? Que se encargue de cobrar, o bien un administrador general que se encargue de ver que se estén pagando los impuestos. Entonces una autoridad sí puede embargar una empresa, pero no la maquinaria indispensable para que esa empresa pueda funcionar, ¿no? No se puede embargar las armas, vehículos oficiales, caballos de militares, eso no se puede embargar. Lo que no se ha cosechado, lo que es los plantíos, no se pueden embargar. Ya el fruto, sí, ¿verdad? El fruto o el producto de la siembra, sí. El usufructo, es decir, que yo esté usando, disfrutando de un bien, no se puede embargar. Pero sí las ganancias de ese usufructo. Entonces, si una persona está dando un bien para que se use, se disfrute, ese bien no se puede embargar, pero sí los cobros por el uso de ese bien o de ese derecho. El patrimonio de familia no se puede embargar, pero debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. El uso o la habitación, el uso de algo o la habitación tampoco. Sueldos o salarios no se pueden embargar. Una pensión no se puede embargar. Los ejidos tampoco. Los fondos de ahorro para el retiro, no. Solo me respetarán 20 salarios mínimos. Acuérdense que ya cambió aún más. Entonces tenemos que transferir lo que son estos valores aún más. Entonces solo me van a respetar 20 salarios. Y entonces estamos hablando de un salario por 365 días del año. Y bueno, pues se multiplican por 20 salarios. Entonces no me van a embargar mis fondos de ahorro para el retiro, solamente una cantidad. Cuando se exceda, ¿verdad?, de 20 salarios al año, entonces ahí ya se me lo van a embargar, ¿no? Son
Son algunas reglas. De ahí en más, todo me lo puede embargar la autoridad. Entonces, ¿qué me va a embargar una autoridad? Prácticamente cuentas bancarias. Es lo que me va a embargar, en concreto, en específico. Y los impuestos, ¿cómo se pagan? Bueno, pues mensual, anual, de manera inmediata, bimestrales, trimestrales, dependiendo del tipo de impuesto que se trate, ¿no? Dependiendo del tipo de contribución. ¿Quiénes hacen los cálculos de impuestos? No somos los abogados, abogadas. Los abogados, abogadas no calculamos contribuciones. De hecho, incluso algunos contadores tampoco, ya algunas aplicaciones lo hacen. Entonces, los CP, CPC son quienes se encargan de calcular los impuestos. Contadores públicos certificados que dictaminan a grandes empresas. Son los dos profesionistas que se encargan de esa parte. Y en comercio exterior, pues son los licenciados o licenciadas en negocios internacionales que se encargan de hacer el cálculo y pago de esas contribuciones, ¿no? Nosotros los abogados nos llevan con el problema, ¿no? Ya está esta multa, ya está este crédito porque no pagó, entonces lo impugnamos y argumentamos violaciones a los derechos, ¿no? Y para eso pues usamos la interpretación fiscal. Interpretamos las normas. En fiscal la interpretación está limitada, ¿no? Es de manera estricta a la letra de la ley, ¿sí? Siempre tratándose de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y utilizamos cualquier otro método si no se trata de sujeto. ¿Quién es el sujeto? Persona física o moral. El objeto del impuesto, es decir, lo que grava. La base, pues es el ingreso, ¿verdad? Los ingresos de las personas es la base a la cual le restamos en muchos de los casos los gastos, le llamamos así, o deducciones. Y la tasa, pues es el porcentaje. Entonces, siempre que las disposiciones fiscales hablen de esto, no lo podemos interpretar más que de manera estricta, es decir, a la letra de la ley. Y si no se trata de estos conceptos, podemos usar cualquier otro método, como el histórico, ver por qué, cómo se creó, casos similares, tomando en cuenta toda la legislación, o yéndonos a la jurisprudencia, lo que dice la jurisprudencia. Muy bien, entonces eso es en específico lo que tenemos que dominar de entrada como fiscalistas. Y vamos a hacer una pequeña actividad para reforzar. Sí. Muy bien. Un momentito, por favor. ¿Qué pasa? De nada, hola, Lick, buenos días. Hola. Oiga, me dice David que le está llame, pero que no le contesta. Ah, caray.